Hoy el libro Primera Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, verso 18. Sí, sí, yo leo. Primera Juan capítulo 18. Sí, yo leo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él os hizo, la vida eterna. Sí, 25 otra vez. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Sí, hasta aquí. Sí, aquí primero Juan, sí, iniciando, ¿verdad? Iniciando de confesión, ¿verdad? Un justo peca. Acá dice confiesa, ¿verdad? Confiesa y repite el mismo error, mismo pecado, misma maldad, no, ¿verdad? Confesión significa confesando, uno se aparta. Como dice Proverbio capítulo 28, verso, se me olvidó, vamos a buscar. Proverbios, sí, 28, para no inventar mejor, ¿verdad? Buscar, sí. Proverbio capítulo 28, versículo 13, sería 13. Sí, yo leo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, aquí está hablando algo, ¿verdad? Tan importante como la orientación para los justos que cometen error o cometen algún pecado
y no debidamente, ¿verdad? Pero cuando accidentalmente, eventualmente ocurre alguna ocasión de caer algún error y confiesa, y para pedir perdón no. Cuando uno confiesa, cada justo ya sabe, a nivel de fe, este pecado que aunque yo cometo, pero perdón ya está en mí. Pero a Dios no agrada llevar una vida pecaminosa, por lo cual uno confiesa, ¿verdad? Entonces, y reconociendo que está mal, se cambia, se aparta del mal, Dios, parte de Dios, ¿verdad? Perdonaría, ¿no? ¿De qué? De castigo, de azote o de disciplina. Porque Dios va a decidir, aún Él está altivo, aún están mal ubicados, aún, ¿verdad? Está en proceso de hundirse en pecar. El Dios no perdonaría en este caso, en castigar, disciplinar, azotar, hasta azotar, ¿verdad? Caso de que sea más grave todavía, hasta Dios matar, llevarlo también. Por eso, primera Corintios, están hablando sobre verdad. Algunos están enfermos, débil, dice. Algunos están débiles, algunos están en cama, algunos están dormidos, dice. En tres ocasiones está hablando, ¿no? Cuando un justo llega a pecar, se debilita, se debilita. Por lo cual se hunde más en pecar todavía, ¿verdad? Por eso es importante confesión y dejar de caminar equivocadamente o pecaminosamente. Y como que está débil y puede enfermarse también. Por eso, estar en cama, estar enfermo, ¿verdad? Como de vez en cuando Dios da, como una disciplina para corregirlo. Trato de Dios con su justo. Cuando, ¿verdad? Hasta final no se transforma, ¿verdad? Entonces Dios puede llevarlo hasta matar, dice. Dormido significa físicamente Dios lo mató y lo llevó. Por eso en nuestra vida cotidiana como justo, bien, muy bien importante, ¿verdad? Cómo aportarse, cómo comportarse ante los ojos de Dios. Por eso, uno justo que peca, sí, Dios dice, tenemos abogados. Aunque uno pecó, pero tenemos abogado. Como dice primera Juan, ¿verdad? Primero Juan capítulo 1, verso 9, famoso verso, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí no están hablando perdón del pecado, salvación, renacimiento, no está hablando perdonar nuestros pecados, que son transgresiones, nuestro pecado que cometen un justo renacido. Dios no perdonaría porque Dios lo corrige con azote, con disciplina. Sí o sí, el Padre fiel, justo, se encarga, ¿verdad? Con toda garantía a su hijo lo corrige. Pero un justo sabio, ¿verdad? Humilde, rápidamente se da cuenta de que está mal, se arrepiente y confiesa. Y como dice Proverbio capítulo 28, verso 13, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, esa parte importante, alcanzará misericordia. ¿En qué sentido alcanzará misericordia? Dios no va a poner, ¿verdad? Duro azote para corregirlo. Porque Dios perdona a él de sus transgresiones que hayan hecho. ¿Por qué? Aunque hizo mal, pero se aparta con su reconocimiento y confesión que está mal. Por eso en este sentido están hablando perdonar, ¿verdad? A un pecador perdona, no está hablando aquí, a un justo ya perdonado. Y cuando confiesa y se aparta, Señor, perdona de azote. ¿Sí? Después dice capítulo 2, verso 1, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis, dice. ¿Con qué fin escribe en la primera Juan estas cosas? Estas cartas, ¿verdad? Os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el fin de escribir primero Juan? Justo no peque, que venza sobre el mundo, sobre la tentación del mundo, sobre
diablo también, siendo justo, por el Espíritu Santo que mora en uno, tiene esa autoridad vencer contra Satanás. 100% puede vencer contra Satanás. Mucha gente tiene como levadura antigua, pensando, no, soy débil. ¿Cómo no peco yo? Teniendo esta carne pecaminosa. Yo soy débil y imperfecto. Entonces, cuando viene alguna tentación, no puedo resistirla más y yo puedo pecar. ¿Tiene fe? Así va a ser usted. Tiene esa fe, por fe vivirá, pecando vivirá así entonces. Eso se llama levadura antigua, ¿verdad? Concepto antiguo de ser uno pecador. Cuando uno era pecador, así fue, porque esclavo del pecado, ¿no? Por eso, siendo justo renacido, no vive por la levadura antigua, sino ya nueva masa, sin levadura somos, por lo cual somos nueva criatura. Entonces, ¿en qué nosotros reaccionamos y actuamos? Según la palabra, tal como está revelada, ¿verdad? Oyéndola, conociéndola y final creyéndola, uno actúa y practica. Por eso la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que en nosotros hay poder por Espíritu Santo que mora ya y podemos vencer contra el mundo, contra Satanás, contra tentaciones. Y uno tiene ya dominio sobre la carne. Esta carne pecaminosa, ¿verdad? Sí puede dominarla suficientemente. Y además puede liderar muchas almas también. Siendo justo renacido, tiene ese liderazgo por el Espíritu Santo que mora en uno. ¿Quién tiene que liderar este mundo? Siendo justo santo, cada justo renacido debería liderar este mundo. ¿Con qué? Con toda verdad, predicando, salvando, rescatando, ¿verdad? Uno viviendo y enseñándolo a los demás que vivan, sigan según toda vida justa de Dios. Debería ser. Obviamente justo puede error, puede tomar error, puede caer en error, puede pecar. Por eso, primera Juan, iniciando ya, ¿verdad? Un justo pecara, confiesa y se aparta, entonces tenemos abogado. Bien, nuestro Señor Jesucristo. Por eso acá, primera Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Seáis salvo, no. Seáis renacido, no. Para que no pequéis siendo justo, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús Cristo el justo. Cristo es el justo, abogado de lo justo. Cristo es el juez para los pecadores. Diferente. Total diferente trato, ¿verdad? Por eso después lo que está hablando, siendo ya justo renacido, amador a Cristo. ¿Cómo no amaremos a Cristo? Cristo dio su vida para nosotros. Su vida para salvarnos de todo nuestro pecado, para rescatarnos de la perdición, aun siendo Dios, aun siendo Rey de Reyes, dejó su trono, se humilló, encarnados, nacido en el pesebre, en el plato de animal, humildísimamente Cristo nació en el mundo. Con la amenaza del rey Herodes, casi quería matarlo, ¿sí o no? Casi lo mata. El padre lo lleva al Egipto para protegerlo a Cristo. Y murió el rey Herodes, que quería matar a Cristo. Cristo ya vuelve con José y María en Nazaret. Cristo fue criado por 30 años. No, poquito menos de 30 años, ¿verdad? Porque en un tiempo estaba en Egipto. Hasta que sea manifiesto, bautizado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Humildemente, hijo de carpintero, así Cristo fue nombrado. En un pueblo que se llama Nazaret. Hoy en día los arqueólogos, ¿verdad?, descubren la ruina de Nazaret, tamaño tan chiquito. Apenas el doble tamaño de cancha de fútbol.
una aldea muy pequeña. Ahí Cristo fue criado. Teniendo 30 años, ya sabiendo que llegó su día, su tiempo, se manifiesta ante Juan Bautista. Como Cordero de Dios que quita pecado del mundo, bautizado, Cristo salió del río Jordán. Y Cristo nunca, ¿verdad? Vivías en una casa, hotel, nunca, siempre pasando 3 años y medio en el monte de los olivos. De día perseguido predicando, de noche descansando en el monte de los olivos, bajo sol, no bajo lluvia, bajo el cielo, con rocío, con frío, con viento, nada comunidad, ¿verdad? Nada. Y final, ya con 33 años, vendido por su discípulo llamado Judas Iscariote, se lleva ante Poncio Pilato, sentenciado a pena de muerte injustamente. Y Cristo murió derramando su sangre, bañado, bautizado en su sangre, cumpliendo su misión de su venida, salvar al mundo de sus pecados. ¿Por quién? Por él. No, Cristo vino a salvarnos por su amor. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Con un gran amor de él, ¿verdad, Padre? Cristo vino aquí. Él dio su amor a nosotros. Pues él que amó a Cristo a nosotros, no nosotros a Cristo. Pero uno recibe este amor tan grande y ¿cómo responde? Uno ama a Cristo también. Sí. Cristo nos amó hasta dar su vida. Nosotros amamos a Cristo. Por lo cual caminamos con Él. O sea, cuando uno ya ama a Cristo, ¿qué características lleva? Uno ama a otro. ¿Cómo acciona uno? Según, ¿verdad? Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Cuando ya uno ama y cómo actúa. Capítulo 1 dice, San Juan capítulo 1, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, la luz venidera ya alumbra. De poquito pasando, versículo 18, hijitos, ya que el último tiempo, y según vosotros oíste que anticristo viene, aquí ahora han surgido muchos anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. Desde que Cristo ya, ¿verdad? Cumplió su salvación y llegó el Espíritu Santo en nosotros. Y hoy en día ya llegando último tiempo, ¿verdad? Último tiempo, ya se ven muchas cosas torciéndose. Entonces, como tal, ¿verdad? San Juan capítulo 14 dice, el que me ama, aquí no se cambia nada, ¿verdad? El que me ama, guarda mis mandamientos, dice. Aquí lo vemos, San Juan 14. San Juan capítulo 14. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, desde que Cristo ya vino, murió en la cruz, ¿verdad? Dejó su Espíritu Santo, ya subió y dejó, mandó su Espíritu Santo desde la iglesia primitiva hasta hoy. Ya estamos en etapa de iglesia, la Odisea, séptima iglesia, ya casi final del mundo estamos. Pero siempre dentro del tiempo, ¿verdad? Que se avanza desde que Cristo vino y murió en la cruz y resucitado, subió al cielo, envió su Espíritu a nosotros.
hasta hoy. Por 2000 años, ¿verdad? Siempre están en esta tierra los que son salvos, justo renacidos. Quienes aman a Cristo. ¿Cómo que ellos aman a Cristo? ¿Cómo viven? ¿Cómo llevan su vida? Contaminado con cosas del mundo, siguiendo el dinero, siguiendo codicia y deseo. Justo renacidos no viven así. Según, ¿verdad? Según todos los mandamientos, la palabra del Señor que nos mandó, los tiene y los guarda. El que me ama, ¿verdad? No acciona otra cosa, dice. Versículo 21 de San Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice. Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así funciona. El que me ama, Cristo dice, eres el que tiene mis mandamientos y los guarda. Guarda. ¿Guardar qué? Teniendo en su corazón, meditando, profundizando. Y uno final practica, obedece. Y negando la carne contraria, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, negando la carne, y uno sigue el paso de la palabra. No se mantiene la cosa pasada. Por eso, uno que ya está con el Espíritu Santo, siendo salvo, renacido, sellado, renacido con el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Ellos son los que aman a Dios. Y los otros que no están sellados con el Espíritu Santo, nunca entre dos grupos se unen jamás. Pues ahora están hablando sobre la unción, ¿verdad? Sobre la unción. 1 Juan, capítulo 2. Hablando ya final del tiempo que estamos ahora, aunque esta palabra fue escrita, pero ya está tocando hoy nuestro tiempo, nuestro siglo en que vivimos, ¿verdad? Como extendiendo si esa carta desde el principio de iglesia primitiva hasta hoy. Ahora 18 dice, hijito, ya es el último tiempo. Justamente toca a nosotros, ¿verdad? Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que sí es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. ¿Por qué? Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque entre dos grupos incompatibles, uno que son sellados con el Espíritu Santo, otro que no lo son, nunca puede unirse. Por eso esa época, ¿verdad? También, hoy en día también, ¿verdad? Lo que ocurre siempre esto es, no se unen los santos justos con los que no lo son. Porque totalmente su sentido diferente, su propósito de vida diferente, su misión diferente, su meta diferente, todas las cosas incompatibles. Imposible unirse. Por eso ahora verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Unción del Santo, Santo Espíritu, Santo Dios, ¿verdad? Vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. La unción del Espíritu, vosotros. No está hablando, tú tenés la unción del Espíritu Santo. Aquí no habla, ¿verdad? Vosotros, dice, vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo. Como dice, capítulo 2, versículo 27,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Grupo diferente. Una unción del Santo, una unción del Espíritu Santo. Por eso, por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, que en nosotros, iglesia. Título de memorización de la semana que viene está equivocada. ¿Eh? Sí, dice, la unción con la iglesia de Cristo. Eso es correcto. Pero hoy sí repitió mal el hermano Iván. Dice, la unción con la gloria de Cristo, así dice, no gloria, la iglesia. La unción con la iglesia de Cristo. Iglesia, el cuerpo. Estamos. La unción, el sellamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Cristo mora. Por eso funciona como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el mundo hay muchísimas denominaciones, muchísimas iglesias, ¿verdad? Pero sin Espíritu Santo. No funciona como cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo tengo aquí mi espíritu, ¿verdad? Alguien entre ustedes tiene mi espíritu, supongamos. Un día usted murió, uno murió, ¿verdad? Entre ustedes. Mi espíritu salió de mí y entró en unos. Espíritu de Samuel. Espíritu del pastor Samuel. Si usted lo tuviera, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a accionar? Como si fuera pastor Samuel, usted andaría. Como él piensa, como él camina, como él trabaja, como él vuelve a su casa. Yo no, porque tiene espíritu del pastor Samuel. Cuerpo de otro, pero espíritu de mí. Uno funcionaría como yo. No se va a cambiar nada. Por eso, espíritu de Cristo, la unción del Santo, unción del Espíritu Santo. Y unos grupos de personas, cada uno primero siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, se unen. Eso se llama cuerpo, eso se llama la iglesia. Por eso primero el diablo invade esa parte, ¿verdad? Desde el primer día del Pentecostés hasta hoy, el diablo es el que está trabajando constantemente, invadiendo esa parte. Para que cada uno no sea salvo, por lo cual no sea sellado con el Espíritu Santo y que pertenezca siempre a él, al diablo. ¿Cómo hace? Tú eres en la palabra del evangelio. Pues hoy en día nacen muchos evangelios falsos. Como Gálatas capítulo 1, verso 6 dice. Poquito vemos el libro Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este evangelio, un evangelio diferente no es el evangelio. Pervertido ya. Inició ya esto, ¿verdad? Desde tiempo de la iglesia primitiva hasta hoy, pasando 2000 años. Cuán profundo, cuán ampliamente el diablo estaría pervirtiendo para sacar mucho evangelio, diversos evangelios falsos para engañar a la gente. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Sí, apenas escuchando la palabra y se quejan. Toda la vida congregando una iglesia falsa. Muchas iglesias falsas. Se quejan mucho. Algunos están muy heridos también. Porque iglesia falsa no buscan la voluntad de Dios. La iglesia falsa, cuerpo no de Cristo, sino del diablo. Entonces buscaría otra cosa. ¿Qué buscaría? Destrucción de alma. No importa alma de uno. Aunque sea herido, sea derrotados, aunque sea verdad total, desmayado, muerto, no importaría. Con tal que verdad,
Diablo cumple su propósito. ¿Cuál es su propósito? Andar cada alma al fuego eterno. Diablo sabe que nunca evita de llegar al fuego eterno. ¿Cuál es su fin? Llevar a todos los queridos, amados de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino para salvar alma. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, para llevarlo a su reino eterno. Diablo contrario, rebelde contra Dios. Nunca el diablo se arrepiente. Por eso Dios ya hizo fuego eterno para él y sus seguidores, demonios. ¿Y qué hace aquí? Engaña. Constantemente engañar a la gente. Diablo, ¿cómo engaña a uno? No puede directo. Por eso usa su instrumento, su cuerpo, que son cuerpo de pastores falsos, cuerpo de iglesia falsa usa, satisfaciendo a ellos. ¿Qué busca? Pecadores. Siempre dinero, 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 ¿sí o no? Pecadores viven para dinero, para su carne, para su deseo viven. Justo no vive para dinero. Renacido no viven para dinero jamás. Cristo no vino para ganar dinero, no vino para esto. Cristo vino con único propósito, grandemente, y dar a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo vino, por eso Cristo fue bautizado, cargando pecados del mundo. En el río Jordán, por Juan Bautista testificado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sale Cristo ya bautizado, Cordero de Dios, cargado pecado del mundo. ¿A dónde va? Para cancelación. Diablo no tentó. Si tú postrares ante mí, yo te daré toda la gloria del mundo. De todo. Como una basura, Cristo la rechaza. ¿Sí o no? Vete de mí, Satanás, ¿no? Está escrito. Está escrito. Adorará a tu Dios. Cristo nunca cambia adorar a Dios con toda la gloria del mundo, jamás. Porque Cristo conoce a dónde va a ir pronto. ¿Dónde está o dónde va a pasar eterno, con su eternidad? Como nada rechaza. ¿Por qué? Cristo ve. Siendo cristiano por el Espíritu Santo que mora, ya ve a dónde va pronto. Pecadores, ciego, no lo ve. ¿En qué se dedica? Dinero, solo dinero, para ganar dinero. Dinero importante. Pues hasta robar, hasta matar, y hasta engañar, hasta estafar. Dinero importante. Para diablos sí. Para uno que son de mundo sí puede. Pero para cristiano, nada más que un instrumento. Mientras uno vive acá, sirviendo a Dios, ocupa viajar, ocupa, ¿verdad?, manejar el carro, ocupa para algo. Sí, entonces por necesidad sí, pero nunca sirve al dinero. Pero los que son del mundo adoran al dinero. Para esto uno vive y muere también. Por eso, ustedes yendo cualquier cantidad de iglesia falsa, se dedican en dinero. Por todo. ¿Sí o no? Pues ayer terminando el seminario, último día de seminario en Nazarí, estaban contando cada uno su versión. Un montón de versión. Escucho siempre esto. ¿Por qué sabe? Por esto. Ciegos son. Siendo pastores son ciegos. Está en tinieblas. Acciona según sus instintos, según su deseo de la carne, deseo de los ojos, ana gloria de vida, con los cuales el diablo domina sobre uno.
Según el punto de vista de Dios, un alma vale más que todo oro untado del mundo, del universo. Vale más. Un alma vale más que un universo entero. Por eso Cristo vino aquí en la tierra para ganar alma, para salvar alma, para llevar alma. ¿A dónde? A su reino. Y no todos van a caer al fuego eterno, sufrir para siempre. Por eso es importante esa unción del Espíritu Santo. Sin que sea ungido por el Espíritu Santo, no pueden ver lo que Dios indica. Dios dice, San Juan capítulo 3, verso 3, que dice, Jesús dijo al Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios ciego. Y eso es lo que se ve para los pecadores que no son sellados con el Espíritu Santo. Es del mundo nada más. Materiales, dinero, oro, plata. Y diablo domina el mundo entero con tres deseos, ¿sí o no? Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Por eso dentro de iglesia falsa se hablan de tres deseos nada más. Dinero, para cubrir sus deseos. Para cumplir su deseo de ojo ocupa más dinero. Para vanagloria ocupa más dinero, ¿sí o no? Pero uno que ya con el Espíritu de Cristo y al mundo y al cielo, cada detalle de cada cosa, no se va a sumergir en el dinero jamás. No buscaría dinero deshonesto más. Aunque sea poco, pero con poca ganancia, honesta, estaría agradeciendo al Señor, satisfecho estaría. Por eso hoy en día Satanás está insertiendo evangelio falso en el corazón de muchos falsos pastores, porque ellos quieren dinero. Diablo ofrece, claro, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Así diablo compra su alma, su gusto. Como rey Herodes. ¿Por qué rey Herodes quería matar a Jesús? Diablo tiene un propósito, matando a Jesús. Puede interrumpir la salvación para que no tocara aquí en la tierra. Cristo hubiera muerto con la espada de rey Herodes, ¿qué hubiera pasado? La salvación se acabó. No se cumple la salvación. Cristo muere accidentado. ¿Sí o no? Accidentado, Cristo muere por la espada de rey Herodes. Nunca había dicho en el Antiguo Testamento que iba a pasar esto, pero pasó así. Accidentado, Cristo murió. Sin cargar el pecado del mundo, murió vanamente. Nacido bebé, ¿verdad? Por la espada de rey Herodes, Cristo murió asesinado. Accidentado, Cristo murió. No cumplió la salvación para nosotros. Diablo gana todo el mundo para llevarlo al fuego eterno. Que gana rey Herodes matando a Jesús. Él mantiene su posición como rey de los judíos. ¿Cuál es lo que espantó el corazón de rey Herodes? Los magos orientales entrando en el palacio real dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Qué? ¿Qué busca? Rey, rey. Nosotros viendo estrella en nuestro país, por 2 años viajando, llegamos aquí. ¿Dónde está el rey de los judíos? Venimos acá para adorarlo. Se espantó el rey Herodes, ¿no? ¿Quién es el rey? Yo soy el rey de Israel. ¿Quién puede ser rey aparte de mí? Yo soy el rey. Yo soy el rey de los judíos. Yo soy gobernador. Yo soy gobernante. ¿Dónde está él, bebé? ¿Qué? Nace para mantener su deseo, su posición como rey, ¿verdad? ¿Ocupa qué? Matarlo. Entre dos, diablo y el rey compatibles. Diablo ofrece, claro, claro, yo te amparo. Rey Herodes, ¿verdad? Matando a Jesús. Responde muy bien al diablo. Ambos son compatibles. Diablo ofrece mucho dinero a los pastores. ¿Para qué?
ellos hagan caso a lo que el diablo manda, fabricando mucho falso evangelio, insertando en el corazón de cada uno y lo mata y lleva a donde, final al fuego eterno. Cumpliendo los pastores falsos deseos suyos, ¿sí o no? Pero diablo final, ¿qué? Gana alma para su rebelión, destrucción, llevarlo al fuego eterno. Por eso hoy en día, por 20 años desde iglesia primitiva hasta hoy, aunque Cristo murió en la cruz derramando la sangre, pero se fabrica constantemente evangelio diferente, evangelio falso, por muchos pastores, muchos teólogos, para destrucción del mundo por quien Cristo murió. Por eso, arrepentido dice, y creer en el evangelio. ¿Arrepentirse de qué? Del evangelio falso. ¿Arrepentirse de qué? De creer de toda mentira. Volver en el evangelio verdadero, creyendo en el evangelio, siendo salvo, liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, ungido del Espíritu Santo. Miembro de la iglesia puede ser. Y no sigue creyendo evangelio falso, como dice acá, Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro. Así que no hay otro evangelio, ¿verdad? Único evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona único, solo uno. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ¿cómo termina? Otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea hijo del diablo. ¿Termina con qué? Todo maldito al fuego eterno. 9. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Reconfirmado está esto. Ellos pueden convertirse a un creyendo evangelio diferente, evangélico, creyente, cristianos, hijo de Dios, así se presentan, pero son falsos. No se pueden unir con la iglesia verdadera, con la unción del Espíritu Santo nunca. Por eso, enemigos entre dos iglesias. Iglesia falsa que se compara a 5 vírgenes insensata con lámpara, pero sin aceite. Pero 5 vírgenes prudentes con lámpara con aceite en su vasija. Se compararía iglesia ungida del Espíritu Santo, iglesia verdadera. Incompatible entre ellos. Espíritu Santo, que ya mora en cada justo renacido, uniendo, formando el cuerpo. Ahí ya la unción de Dios trabaja. Cuando un justo, ¿verdad? Justo solito, leyendo la Biblia no va a entender nada. Un justo solo, limitado, no crece más que su límite. Pero unido, ungido, ¿verdad? Ungido y unidos, juntos, formando el cuerpo, ahí el Espíritu Santo trabaja plenamente. Plenamente Dios trabaja. Porque por medio del cuerpo el Espíritu Santo actúa. Relacionado entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Así trabajando, sirviendo juntos, preparando seminarios o retiro, trabajando encuerpado. Ahí el Espíritu Santo corre, trabaja bien, fuerte. Por eso, siendo justo renacido, tiene que ser parte de la iglesia, como miembros funcionando, ¿verdad? De parte del cuerpo de Cristo debe ser. Solito aislados. Ah, no me toque. Yo soy, solo yo soy. No me toque. ¿Cómo va a crecer? Mi mano dice, no me toque. No pertenezco al cuerpo. Si está cortado la mano de mi cuerpo, se hace una basura muy fea.
muy sucia, ¿sí o no? Muy asquerosa. La mano está ubicada en su lugar, parte del cuerpo. Sí, muy bien servicial y funcional, ¿sí o no? Esta mano cortada de mi cuerpo sirve. Primero, no se alimenta. No se, ¿verdad? No sirve para basura. Se echan, ¿verdad? En tacho de basura. Funciona mano en el cuerpo, ligado, ¿verdad? Con el cuerpo, por tendones, por arteria, ¿sí o no? Unido, recibiendo oxígeno, alimento constantemente que se manda de corazón, de estómago y recibiendo orden del cerebro, de la cabeza, funciona según mandato del cerebro, de la cabeza, mano, sí, muy útil, poderoso. Pueden trabajar. Cortado no, ¿verdad? Por eso, aquí unción, ¿verdad? Unción que dice primera Juan, capítulo 2, verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Tremendo, tremendo. Conocéis todas las cosas, dice. Capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. La unción misma, ¿verdad? Os enseña. Te enseña, no dice, os enseña. Está hablando iglesia en cuerpo de Cristo. Enseña el Espíritu Santo a todos. Por eso la iglesia no ocupa invitar a algún presidente o diputados o, ¿cómo se llama? Algún sabio humano. No hace falta invitarlo. Porque ellos no tienen nada. ¿Quién conoce más? Usted es un rector de universidad. Universidad Harvard. ¿Quién conoce más? Parece que es verdad. El rector de la Universidad Harvard conoce más que ustedes. Parece. Él conoce de toda basura, puede ser. Usted conoce lo que es del lucreo. ¿De dónde viene el universo? Usted ya conoce. ¿Quién es el creador del universo? Ya lo conoce. ¿Cómo ha pasado este mundo? Ya lo conoce usted. ¿Cómo va a pasar este mundo? Si lo conoce. Usted conoce quién es usted, de dónde viene y a dónde va, ya lo conoce. Vive acá, ¿por qué vivir? Ya conoce por qué vivir. Conoce un montón. Pregúntale al rector de Universidad Harvard, ¿conoce esto? ¿Tan filósofo conoce esto? ¿Tanta cantidad de filósofo conoce esto? Un día, ¿verdad? Como un filósofo tan famoso alemán que se llama Kant, ¿verdad? Kant. Él toda la vida meditando, 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 meditando tanto, hizo un libro gigantesco así, que tiene todo dolor de cabeza leyendo este libro. Pero al final logró, ¿verdad? 2 paredes, que no avanza más, porque está limitado. ¿Sabe qué dijo? Él meditando toda la vida haciendo el libro, tanta cantidad, con, ¿verdad? Cada detalle, con como lógica fría, ¿verdad? Quien meditando profundo, profundo entró, él encontró 2 límites. Primero, no sé de dónde viene estrella sobre mi cabeza. Segunda, no sé de dónde viene esa conciencia que tiene cada ser humano. Aunque uno es tan malvado, la tiene. ¿De dónde viene esa conciencia? No lo sé. En su libro dice esto. En su razón lógica dice, ya llegué a mi límite.
de vez en cuando para meditar mejor, ¿verdad? Él, según él, posición de feto en el vientre de madre, se descansa más profundo. Por eso él ya dormía, ¿verdad? Haciendo una malla, pegando con celorazo. Se dormía como si fuera un feto, cabeza para abajo, pata para arriba. Para descansar mejor y meditar mejor, para tener mayor inteligencia. Pero él, tan inteligente, todo el mundo lo conoce como un filósofo muy avanzado. Llegó su límite. No sé de dónde vienen estas estrellas sobre mi cabeza y la conciencia en mí y en todos los seres humanos. ¿De dónde viene esa conciencia? Uno sí conoce Génesis capítulo 1, ya puede responder. Capítulo 2, ya segunda pregunta responde. ¿Sí o no? ¿Quiénes son más sabios? Ustedes. ¿Qué? Kant. Emmanuel Kant. Él perdió toda su vida meditando con una cosa basura que no tiene nada base de la verdad. Entonces, la iglesia es por sí perfecta en ese sentido. ¿Por qué? Tiene todo conocimiento bien revelado por el Espíritu Santo y sabe de dónde venimos, a dónde vamos, por qué existimos, y a dónde vamos a ir y llevar y vivir por toda eternidad, dónde, cómo, todos ya sabemos. Por eso Dios dice, por esa misma unción, enseña, os enseña. Por eso no hace falta invitar ningún otro sabio humano o rectores o profesores, doctorado, nada sirve. Porque ellos no conocen como nosotros. Nosotros tenemos que enseñar, predicar, liderar a ellos. 1986 yo renací, el día 24 de agosto en el año 1986, llevando tercer año de la universidad. Ese tiempo yo estaba estudiando, aprendiendo relatividad de Einstein, ¿verdad? Teoría de relatividad, porque estudiaba en ciencia física. Entonces, profesor enseña matemática, un montón de cosas. Un día yo visité Riden, ¿verdad? Riden, o como jefe de nuestro sector. Él era anciano de una iglesia evangélica. No puede nacer. Entonces, hablando con él, cuando ya, ¿verdad? Hablando de ciencia física, por lo menos él conoce poco más que yo, porque él es el doctorado. Aún no saqué ese doctorado. Aprendo con él. Cuando se abre la Biblia, él cada cosa me pregunta. Apenas 20 años. Él tiene como casi 60 años, doctorados. Abriendo la Biblia, hablando de origen de vida, origen de universo. Cada detalle de la revelación de Dios, él tiene que aprender conmigo. Él pregunta. Más bien yo estaba tocando a él. Profe, ¿de cuándo fue renacido? Oigo que usted es anciano de una iglesia. ¿Pero qué? ¿Usted es santo ante Dios o pecador? Sí, obviamente somos pecadores, ¿no? Usted sí, yo no. Soy santo, justo, renacido. Hace una semana renací ya. Soy justo. ¿Cómo? Así me decía. ¿Cómo puede ser justo un hombre humano? Usted no peca. Pregunté, profe, ¿usted es pecador por pecar? No, yo nací por Adán con pecado, no. Entonces, ¿por qué me pregunta, no peca o no peco? ¿Peco o no peco? ¿Por qué me pregunta? Es así, por Cristo Jesús. ¿Quién es el más sabio? Yo, mucho más que él. Por eso, a nivel de verdad, cosas que son útiles y buenas y poderosas y eternas, usted tiene mayor que cualquier cantidad de personas. Por eso esa unción, ¿verdad? Unción que recibimos de Él, de Cristo, pertenece en nosotros. Por ella, ¿verdad? Dios nos enseña de todo. Siendo sabio, sabe dónde está la bendición. Siendo sabio, sabe dónde o con quién andar en este siglo. Mucha gente busca bendición, bendición, bendición. Tener mucho dinero, bendición, ¿no? Tener poco dinero, bendición, tampoco. Bendición verdadera es estar con Cristo.
guiado por Él, haciendo lo que Dios manda, como su mandamiento. Ahí está bendición verdadera. Teniendo mucho dinero, sin gozo, sin felicidad, sin paz, ¿para qué sirve? Por eso, aquí, primero Juan, versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él, de Dios, sellado cada uno por el Espíritu Santo, cuando creímos el Evangelio de Dios, ¿verdad? No permanece en vosotros, dice, que la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ninguno del mundo jamás enseñaría a la iglesia en este sentido. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. No es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Toda multiforme sabiduría ora en ella, en la iglesia de Cristo. Vamos a ver Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso Dios nos da multiforme sabiduría, ¿verdad? Pero no a cada uno, directo así no, sino por medio de la iglesia, dice, la cual tiene la unción del Espíritu Santo unido, junto, ¿verdad? ¿A quién da? A los principados y potestades. Si pregunto, ¿quiénes son principados y potestades? Muchos dirán, ¿verdad? Satanás, demonios o ángeles. Por eso se viene la contradicción total así. ¿Por qué Dios va a dar multiforme sabiduría? Por medio de la iglesia a los demonios. No puede ser, ¿verdad? Por medio de la iglesia Dios enseña a los ángeles. Tampoco. ¿Quiénes son? Principado, potestades. Muchos años estoy predicando esto sobre este tema, ¿verdad? ¿Quiénes son? Cada justo renacido. Cuando uno oye, ¿verdad? Principado y potestades, está muy acostumbrado de pensar, Satanás, demonios. Porque solo conoce Efesios capítulo 6, nada más, ¿verdad? Veamos acá. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Obviamente ellos son demonios y Satanás, ¿verdad? Pero capítulo 3, verso 10, donde dice así, ¿verdad? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
¿Quiénes son los principados potestades? En los lugares celestiales. Se confunde. En los celestiales no estoy yo. En los lugares celestiales. Aquí estoy en el local de la iglesia. Pero ahora dice Efesios capítulo 2, versículo 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. ¿Quiénes están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿Quién? Otra vez. ¿Quién? Sí, justo nosotros. Cuerpo, aquí estamos para trabajar. ¿Sí? Pero espíritu unido ya con Cristo, con el Espíritu Santo, estamos sentados en los lugares celestiales. Espíritu con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales, unido con Dios. San Juan capítulo 17 dice, poquito vemos, San Juan capítulo 17. Una oración larga de Cristo antes de ser crucificado. San Juan 17. Verso 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí cabemos nosotros. Cristo nos vio ya hace 2000 años ya, ¿verdad? Cuando Cristo oró. 21. Para que todos, dice, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice. Por eso, como tú, Padre, en mí, yo en ti, ellos sean uno con nosotros. Tremenda palabra. Uno somos con Dios, como Padre en Jesucristo, Hijo, el Hijo en el Padre, uno. Así somos uno con Dios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Verso 4 a 6. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuerpo aquí. ¿Por qué? Trabajamos aún para salvar alma, para continuación, cumpliendo la misión de Dios. Espíritu con Dios unido, sentamos en el lugares celestiales. Por eso Dios nos considera principado y potestades en esta tierra. ¿Sí? Con cuerpo aquí en la tierra. Espiritualmente estamos ya en los lugares celestiales. Pero ahora dice, aunque somos principado y potestades, Efesios capítulo 3, ¿cómo Dios nos da multiforme sabiduría? Verso 10 de Efesios capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice. Por medio de la iglesia a cada principado y potestad que son sellados, renacido con el Espíritu Santo, da multiforme sabiduría. Por eso, esa conexión, cada justo con la iglesia, encuerpado y en equipado, crece con multiforme sabiduría. Apartado, solito, nunca va a crecer. El Espíritu Santo que mora en nosotros, juntamente con su iglesia, trabaja.
Pues un día Cristo ya comparó, ¿verdad? Comparó caso de Pedro, sumo discípulo. Cada vez que se nombra 12 discípulos, en primer lugar siempre se manifiesta Simón Pedro, sumo discípulo. Pues un día Cristo estaba comparando, ¿verdad?, entre dos ocasiones. ¿Quién es el más fuerte? Sumo discípulo Pedro, otro discípulo que son débiles, pero juntos. ¿Quién es el más fuerte? Sí, obviamente Pedro, ¿verdad? En un corto tiempo él intentó a caminar sobre la faz del agua. Logró. En un corto tiempo, no largo tanto. Solito. Intentó a caminar sobre la faz del agua del mar. La Biblia no dice cuánta pisada. Una, dos o tres. Pero al final él viendo el viento dice, empezó a ir. O sea, no hay forma salir de ahí. Él grita, sálvame. Grito se acerca y regañando, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El sumo discípulo termina como hombre incrédulo. Hombre de poca fe dice, ¿por qué dudaste? Cristo tomando la mano de Pedro saca afuera. ¿A dónde lleva? En la mano de Cristo tomado Pedro camina otro paso. Donde caminaba Pedro para volver a la barca donde estaba él. Cristo entra en la barca llevando Pedro, lo hace sentar. Siéntate, Pedro. Y Cristo lleva la barca. Todo está silencioso, ¿verdad? No dice nada nadie. Pero ahí cae una enseñanza bien profunda, ¿no? Pedro solo intentó, se hundió. Todo lo demás que son más débiles que Pedro, unido en la barca, vence. Vence del mal, potestad del mal, ola del mal, debajo de la barca donde estaban ellos, que son más débiles que Pedro. Y Pedro al final vuelve a la barca, guiado por Cristo, llevado por Cristo, ¿sí o no? Ahí está hablando por la iglesia. Por la iglesia Dios da multiforme sabiduría, poder y autoridad a los principados y potestades que son pescadores de hombres. Que somos pescador de hombre. Cada somos pescador de hombre. Pero siempre en el mar ocupamos estar, ¿sí o no? Pero solo no. Con la iglesia. Ahí funciona función del santo, ¿verdad? Corriendo, levantando, alimentando, animando, ¿verdad? Y de toda función del cuerpo Cristo así, ¿verdad? Ya vamos a ver, entonces, uno ya estando con el Espíritu de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida? Primero, un justo, por ejemplo, camina mal. ¿Qué es lo que está haciendo? Está contratecido el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 dice así, ¿verdad? Como ya estamos en el libro de Efesios, versículo 30. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si uno seguramente renacido, sellado con el Espíritu Santo, uno ya conscientemente, ¿verdad? Confiesa, soy justo. La conciencia no acusa aún. Mentira. Usted dice, ¿verdad? Yo soy justo. Su conciencia dice, mentira. Usted no es justo aún. Su conciencia no está convencida. ¿Me explico? Si usted dice justo soy,
La conciencia, claro, estoy de acuerdo. Es justo, verdadero. Me explico. Su conciencia es lo que cree usted, ¿verdad? Menciona. Pero cuando usted miente, la conciencia dice mentira. Por eso usted sabe que está mintiendo, ¿sí o no? Cuando usted roba, la conciencia dice tú estás robando. Debe ser cuando usted excusa, ¿verdad? Excusa para no ser humillados. Pero la conciencia dice, no, tú estás mintiendo. Lámpara de Jehová. Y usted está total convencido por la fe en el Evangelio, usted confiesa con su conciencia, sí Señor, soy justo. La conciencia tranquilizada. Dijera pecador, no, conciencia dice, no, yo soy justo, porque Cristo ya murió en la cruz. Canceló todos mis pecados ya. ¿Cómo soy pecador? Si yo dijera pecado, Cristo murió vanamente. Así la conciencia, ¿verdad? Explica de qué. Pues está seguro con su salvación. En esta ocasión, usted vive siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, camina y mal. El Espíritu Santo que mora en su conciencia, en su espíritu, se contristece. ¿En dónde? En su corazón. Y usted está contristecido. Por el Espíritu Santo que está triste, usted también está triste. Por lo cual, justo, renacido, no pueden vivir pecando. Porque el Espíritu Santo contristece. Por lo cual uno está triste, no puede vivir. Así bien deprimido con tristeza, pecando. Por eso viene el arrepentimiento verdadero por el Espíritu Santo que está contristecido. Porque uno busca gozo. Porque estoy triste. Este justo vive muy feliz. Otro justo también. Porque yo, entristecido, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Por eso uno busca su razón. Encuentra su razón. Se arrepiente, ¿verdad? Y se recobra la alegría. Por eso cuando David cayó en adulterio hasta asesinar al marido de la mujer con quien había caído en pecado, ¿verdad? Horrible pecado cometió. Por serle rey pudo lograr hacerlo. Pero su corazón súper triste. Pues en su oración, Salmos 51, ¿qué dice? Dios recobra, ¿qué? El gozo de la salvación. La salvación no. Cuando él confesó ante Natán, 1 Samuel capítulo 12, es pecado. ¿Por qué? Natán estaba atacando a él. Tú lo hiciste en maldad. ¿Cómo puede, verdad? ¿En qué sentido? Por eso ya él estaba, Natán, con una parábola. Un hombre rico tiene todo, lleno de rebaño. Pero un pobrecito tiene un cabrito. Entonces, un visitante llegó a casa del rico. El rico mató a ese cabrito, ¿verdad? Atendió visitante. ¿Qué hacer con este rico? David se levantó de su trono. Estaba súper enojado, ¿sí o no? Eres el digno de morir. No tuvo misericordia a él, pobre. David, Natán dice, eres tú. Tú eres él. Nadie entiende. Pero David sí. Su conciencia fue movida. Sí, señor. Tiene razón. Se postró. Pero él confesó, he pecado. He pecado. Todo el mundo está así, ¿verdad? Pero David dice, he pecado. Natán responde, tú no vas a morir por este pecado, porque tú estás redimido, dice. Tú estás redimido. Pero tú tomaste la palabra de Jehová, en poco te va a llegar, ¿qué? Disciplina. Mucha disciplina toca para corregir. David vivía contento, adulterado.
matando, robando, puede vivir contento. Más. Ahí está funcionando el Espíritu Santo. A un mínimo, ¿verdad? Esa ocasión, la conciencia de hombre funciona aún siendo pecador. ¿Cuánto más siendo justo? Sellado con el Espíritu Santo funcionaría. Entonces el Espíritu Santo se contritece, dice, un justo sí vive mal. Por eso dice la Biblia, haré en Dios, dice. ¿A quién? A la iglesia, a los justos también. Cuando un justo sí camina, por lo cual está uno, un Espíritu Santo está bien entristado. Después de verdad esto, ya David se recobró el gozo. Canta de nuevo un puro. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? También nos hace vencer contra pecado. Por ejemplo, acá veamos Romanos capítulo 8 también. El libro Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque son ya renacidos, Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tienen que entender eso. Aunque uno memoriza toda palabra del Evangelio, yo digo justo, justo, justo. Su conciencia dice, no, 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 tú eres pecador, pecador, pecador. Aunque como loro, ¿verdad? Repite la cosa, pero el Espíritu Santo no mora en uno, no es de él. Pero dice, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, Cristo como está en nosotros por Espíritu Santo, mora en nosotros, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ese pecado qué? No deuda, se canceló nuestra deuda una vez para siempre. El pecado del mundo, deuda, ya fue cancelado total por Cristo. Pero este pecado, naturaleza pecaminosa o hábito pecaminoso que mora en nuestra carne, nuestro cuerpo, porque este cuerpo que tenemos aún inconverso. No es este cuerpo espiritual, no es ese cuerpo transformado, no es este cuerpo glorioso aún. Cuando nuestro Señor venga en su segunda venida, vamos a tener el cuerpo glorioso. Aún no lo tenemos. Este cuerpo tiene pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa. Por eso uno piensa así, mira, mi cuerpo débil, por eso yo puedo pecar. Mentira. El diablo así dice, para convencer a usted que peque, ignorando el poder del Espíritu Santo que mora en cada justo. Por eso ahora dice aquí, otra vez, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por la fe, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, nuestro Espíritu está vivo, por lo cual viene 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. ¿Qué vivificará también? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivifica hasta nuestro cuerpo con hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa aún, pero con el Espíritu Santo que mora en nosotros, vivifica nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Por el Espíritu Santo que mora en el corazón del justo domina el cuerpo imperfecto, pecaminoso, con hábito pecaminoso aún, pero lo domina, vivifica, que lleva el cuerpo, el Espíritu Santo, que haga bien el cuerpo también, para que no peque. Como dice primera Juan capítulo 2, verso 1, hijito mío, os escribo
esta cosa, para que no peque. Porque el Espíritu Santo mora en uno y domina el cuerpo, lo lleva según voluntad de Dios. Este funcionamiento ora en cada justo renacido, conectado con la iglesia de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué hace? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, siendo justo, sellado con el Espíritu Santo de temor a Dios. Tiene temor ante Dios por ser sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace vivir con temor y temblor para caminar conforme a la voluntad divina del Señor. Y 13, ¿por qué? Dios es el que en nosotros produce el hacer querer, comer hacer por su buena voluntad. Nunca faltaría esto. El Espíritu Santo que mora en nosotros, fuente de agua viva, sin cesar. El Espíritu Santo trabaja constantemente fabricando, produciendo el querer, comer hacer por su buena voluntad, no por mi voluntad, sino por su voluntad. Pero constantemente nace o no, nace el querer de predicar, querer de servir, querer de compartir el evangelio, querer de leer la Biblia, querer de orar, querer de ofrendar, querer de servir. Por eso nunca pidió, ¿verdad? Muchos hermanos dicen, pastor, yo quiero servir tal cosa, otra cosa. Sí, qué bien. Pues de uno nace el querer, porque el Espíritu Santo genera, produce el querer, comer hacer por su buena voluntad. Pero siendo justo, como que nace ese querer, según el querer, según voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno camina. No se siente cansado jamás. Algunos gente sirviendo al Señor se siente tan cansado, mejor dejarlo, porque está caminando mal. Señor, nunca, ¿verdad? Y nos abandona. Eso sé qué significa. Cada vez que uno hace la voluntad de Dios, Dios ampara más y más. Como dice San Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces puede traer mayor descanso porque mi yugo fácil y mi carga ligera, dice. Porque uno que camina en la voluntad de Dios según guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Se siente ese alivio grandemente. Pablo se queja en la cárcel, no. Por el evangelio, perseguido se mete en la cárcel, viene consolación, mucho más que persecución. Cuando uno sirve al Señor, viene cansancio físicamente, viene alegría, gozo, felicidad, mucho más que el cansancio. No se siente nada casi. Así el Espíritu Santo produce en querer, comer, hacer, por su buena voluntad. Siendo justo, renacido, corre y corre hasta que venga Cristo, no se cansa. Los muchachos se fatigan, ¿verdad? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantará su ala, volará como águila. Correrán, no se cansa. Caminarán, no se fatiga. Porque el Dios le da el querer y ánimo y poder también. Por eso, estando en la iglesia de Cristo,
con la unción del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, juntos unidos. Ahí el Espíritu Santo plenamente, fluidamente trabaja. Sí, sobre este tema de obra del Espíritu Santo, si Dios permite constantemente, vamos a aprender hoy por el tiempo. Hasta aquí vamos a compartir. Oremos.